El tema entonces se llama Dios nos da libramiento. Hechos 16:11 dice así, y esta es la palabra del Señor. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Al nombre de Cristo, gloria. Puede sentarse, porque es el Señor el que pone en los corazones del ser humano para que el ser humano se acerque a Él. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice, Cristo lo dijo, nadie viene a mí, dijo el Señor, si el Padre no le envía. Cada persona que llega a los pies de Cristo es porque la soberana voluntad de Dios estuvo que esa persona llegue a sus pies. Por eso la Biblia dice, no es del que corre, ni del que tiene mucho conocimiento, sino de aquel de quien Jehová nuestro Dios tiene misericordia. Amén, hermano. Esto no es del que tiene todas las posibilidades y la condición. Por eso el Evangelio, la gran mayoría de gente que ha recibido a Cristo ha sido gente endemoniados, ex-endemoniados, ex-drogadictos, ex-prostitutas, gente que ha sido embrujada, gente que ha sido desechada por la sociedad, gente que ha sufrido maltrato, racismo, problemas en el hogar, problemas de diferente índole. Son la gran mayoría de gente que conforma la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque es lo vil del mundo. Es la gente que realmente cuando Dios nos bendiga va a saberle dar gloria a Dios, va a saber reconocer que no es por uno, sino es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos en pie. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es complicado que Dios toque a un millonario, porque generalmente esa gente ya lo tiene todo materialmente y están enfermos, se van al mejor cirujano, tienen un cáncer y pagan los mejores doctores, se van a Cuba, se van a Estados Unidos, se van a Brasil y se tratan en esos países. Entonces, supuestamente no tienen necesidad, pero hay una necesidad que el ser humano tiene que ni el dinero del mundo puede pagar, que es la enfermedad de alma, la enfermedad espiritual, el cáncer espiritual, la lepra espiritual, el tumor espiritual, el mal que no se saca, aleluya, con ningún tipo de medicina, sino se saca a través del poder de Dios. A su nombre, gloria. Y solo Dios nos puede curar. ¿Cuántos dan una fuerte alabanza al Rey de Reyes en este día? Por eso los médicos han llegado a entender que la gran mayoría de enfermedades físicas tiene su raíz en el mundo espiritual. La gente sufre con trastornos, nos mandan a un psiquiatra, y a veces el psiquiatra está más loco que los locos que van a verlo allá. Alabado sea el Señor, porque Dios es el único que puede sanar el alma del ser humano. Y había una muchacha que vendía el púrpura, era una especie, un tipo de una tela, ¿no? Una tela bien fina. Y esta muchacha se llamaba Lidia. Dice la Biblia que esta adoraba a Dios y que Dios abrió su corazón para que ella estuviese atenta a la palabra. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta
siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, Gloria a Dios. quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea, yendo de camino a la casa de Lidia, apareció pues este caso. Esta es la primera que se ve ahí en la escritura. Muchacha que tenía un espíritu de adivinación, un demonio, y que, imagínense, estando endemoniada, ella alababa a Dios supuestamente. Estos son los siervos de Dios, decía. Amén. Gloria a Dios. Una y otra vez. Si Pablo no hubiera tenido discernimiento de espíritu, que es un don del Espíritu Santo, discernimiento de espíritu es lo que nos permite a nosotros entender cuando hay algo que no es de Dios, aunque parezca. Cuando hay una lengua que no es de Dios, aunque parezca. Cuando hay visiones que no son de Dios, aunque parezca. Y Pablo entendió que tanta alabanza no venía de Dios, sino era del diablo. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Y qué era lo que el diablo quería hacer? Porque esta muchacha alababa a Dios y era el diablo que estaba supuestamente reconociendo eso a través de ella. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ella era una divina. Y una divina, alabando. Estos son siervos del Dios Altísimo, decían, alabado sea el nombre de Cristo, quienes anuncian el camino de salvación. O sea, la divina diciendo eso, siendo una divina, y Pablo no reprendiéndola, iba a dar a entender a la gente que ellos tenían como que una comunión, como que ambos servían supuestamente al mismo Dios. ¿Me entienden? Como que el diablo quería camuflarse y hacer pasar como que el mismo Dios que predicaba Pablo y el mismo poder que se movía a través de la vida de Pablo, de parte del Señor, era el mismo poder que también se movía con ella. Como los brujos en este tiempo que utilizan cuando van a hacer la macumba, la magia negra, hasta rezan. Tienen sus calaveras, sus cabezas de calavera, tienen su mesada, sus velas negras y hacen un montón de maldades, pero muchas veces citan a Jesús y citan a Dios. Algunos de ellos tienen hasta una Biblia abierta por ahí, pero le sirven al diablo, porque Dios no comparte su gloria con los demonios. Gloria a Dios. Dios es Dios, y el que le sirve a Dios como está en su palabra, no con rezos, ni con rituales paganos, ni encendiendo velas, ni ningún tipo de doctrina del satanismo, de la brujería. Y Pablo entendió, sus ojos espirituales se abrieron, y Pablo reprendió el demonio, reprendió el espíritu que había en ella, y dice, y el espíritu salió en aquella misma hora. Me llama la atención, alabado sea Dios, que lo reprendió en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. No en el nombre de María, porque María no tiene poder, ni en el nombre de él mismo, ni en el nombre de la iglesia, ni en el nombre del Papa. Alabado sea Dios. Lo reprendió en el nombre que es sobre todo nombre. Cristo lo dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y en todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. Solo en el nombre de Jesucristo el diablo se va. Alabado sea Dios. Yo escucho pastores en este tiempo que cuando oran dicen: yo te libero. Yo digo: Dios mío, esto se cree más que Dios. Yo te libero. Yo no puedo liberar a nadie, ni siquiera una cucaracha. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. No podemos hacer milagros por nuestra cuenta. El único que hace milagros es Dios. Y por eso Pablo, reconociendo, dijo: en el nombre de Jesucristo. Y tampoco es un montón de ritual como hoy en día un montón de iglesias hacen también. Rituales que tómate esta agüita y llévate esta hierbita y ponla en tu casa, o pásate esta hojita de, como hacen los de para de sufrir, pásate la ruda, o le dan una rosa y lo pasan por todo el cuerpo de la gente y luego queman la rosa. Eso es brujería, macumba.
magia negra, obras del diablo. O que llévate este pañuelito ungido y ahí está la gente idólatra con el pañuelito, llevándolo. Otros no, otros son más idólatras, agarran la Biblia y se la ponen abajo de la almohada, o le ponen la Biblia en la cabeza. Sé libre por la palabra, no por el libro que uno le pone en la cabeza. La gente va a ser libre por el nombre de Jesucristo, dice la palabra. Gloria a Dios. Este libro es sagrado, pero no las hojas, no el papel. Lo que lo hace bendito es el espíritu que está acá. Aleluya. Por eso la Biblia es el libro inspirado. La palabra inspirar significa soplar. Dios sopló aliento de vida, de poder en esta palabra. Y yo no lo puse como un amuleto. Obviamente, tampoco yo puedo tirarlo al piso como hizo Cas Luna. Y aventó la Biblia en el piso y le decía a los pastores: hay fuego ahí donde había tirado la Biblia. Y la gente que caminaba por la línea donde estaba la Biblia caían al piso temblando. ¡Oh!, gritaba la multitud: ¡qué tremendo hombre de Dios! Brujos, satanistas. La vez pasada cuando inauguró su templo, antes de inaugurar su templo, cuando iban a empezar la construcción, mandaron a hacer una Biblia bien grande, gigante. Lo pusieron en una caja de vidrio y lo enterraron. Y encima de la Biblia que enterraron, construyeron el templo. Brujería, satanismo, blasfemia. Utilizar la palabra de Dios y poner encima ladrillos. Es una blasfemia contra Dios. A los satanistas les encanta eso, les encanta patear la Biblia, pisotear la Biblia. El día Maceo de los padres de sufrir, él lo dice, y yo lo tengo en video, yo lo puse en mi testimonio. Cuando él está enseñando a los pastores cómo engañar, y él le dice: usted, para que la gente le crea, una vez agarré la Biblia, chute a Biblia, en portugués, patee la Biblia. Oh Señor, honra su palabra, oh Señor, no existe. O tú, Señor, honra tu palabra o no existe, y pateó la Biblia. Y la gente: no, creen en sinvergüenzas, brujos, hechiceros, macumberos, siervos del diablo. Esta palabra es bendita y es sagrada. Amén. Y horrenda, y es un pecado contra el Espíritu Santo. Pues esa gente no se arrepiente, pues, porque están en pecado contra el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, Pablo dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso Russell nunca se arrepintió, porque pecaron contra el Espíritu cuando inventaron doctrinas que no eran de Dios en los testigos de Jehová. José Smith no se arrepintió, se fue al infierno, está en el infierno ahorita. ¿Por qué se fue al infierno Smith? Porque blasfemó contra la palabra de Dios, vinculando a Jesucristo con el diablo, diciendo que son hermanos, diciendo que no existe el infierno ni el cielo tampoco, que hay 4 esferas celestiales, decía Smith. Puras mentiras. Enseñándole a los hermanos que adulteren, que practiquen adulterio unos contra otros y otros. Ese hombre tenía 2 esposas. ¿Cómo se verá el cielo? Ningún adúltero entrará al reino de los cielos. O la Elena de White, que inventó más de una vez la venida de Cristo, poniéndole fechas a la venida del Señor. Esos son pecados contra el Espíritu Santo, y es porque es contra la palabra, y ese pecado no tiene perdón. No tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces hay iglesias que blasfemian contra la palabra. Ahí ya en esta semana celebraban la robotónica de enlace y sacándole plata a la gente, que usted quiere un milagrito, ya usted va a pactar con Dios. Este año Dios te va a dar esto y te va a dar lo otro. Pura manipulación, mi hermano lindo. Pura manipulación. Aquí en esta iglesia usted no tiene que dar plata para que Dios te bendiga o toque tu vida. Lo mismo da que dieran o no dieran. Acá en la iglesia usted no tiene que pagar para que yo ponga y me ponga a orar o a visitarle a usted. Usted no tiene que hacer pacto con Dios, aleluya, en base a dinero para que Dios te responda. Usted tiene que hacer sí un pacto con Dios, que es el pacto de gracia. Es el pacto donde usted tiene que invitar a Cristo a venir a su corazón, a ser el Señor y dueño
respetar su palabra y andar en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. No se manipula la palabra del Señor. La palabra se tiene que entregar como nos dio el Señor. Entonces, pero ahora, bueno, la gente ya se dieron cuenta que también se puede hacer negocio con la Biblia. Están haciendo riquezas, pero ricos en la tierra, pobres en el infierno. Yo prefiero ser pobre en esta tierra, pero rico allá. Amén. Gloria a Dios. Cuando Cristo me llame. Gloria al Señor. Entonces, esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Pablo reprendió al demonio, el demonio se fue. Pero ahí hubo un problema, ¿no? Porque esta era una esclava, era una divina, era una esclava. Y tenía amos. Y los amos utilizaban el don de brujería que esta tenía para hacer riquezas, mire. Y pero viendo sus amos, verso 9, que había salido la esperanza de su ganancia, alabado sea Dios, Gloria a Dios. prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Eso sucede cuando nosotros empezamos a predicar el evangelio y la gente se empieza a liberar. Entonces los hijos del diablo se levantan. Satanás se levanta. Cuando usted se convierte a Cristo, usted se rinde a Dios de verdad, la gente se le levanta a usted. Pero no se levantan contra usted por lo que usted haga sea malo, sino porque de una u otra manera usted le empieza a pisar los callos. Usted le empieza a tocar su llaga, que es su pecado de ellos. Una hermana convertida empieza a pisar los callos al marido y empieza a señalar el pecado que él está practicando. A los hijos igual, a los vecinos de la misma manera. Entonces la gente se levanta, el diablo se levanta. Pablo, a través de la conversión de esta joven, los amos no se gozaron y dijeron, por fin es libre. No, dijeron, métanlo preso, mátenlo, porque nos ha destruido el fruto de nuestra ganancia ahora. Y prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborocan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se buscaron de dónde agarrarse. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgaron sus ropas, ordenaron azotarles con varas. Y eso era terrible, este azote con varas. A veces eran varas de hierro, y era terriblemente doloroso. ¿Cuántas? 120 a veces les daban, a veces 200, a veces 40 menos una, depende. Después de haber azotado mucho, Los azotaron mucho. porque a veces Dios permite la prueba. Lo hemos dicho una y otra vez, el evangelio no es la isla de la fantasía, alabamos el nombre del Señor, ni el crucero del amor, ni un viaje. Ahora también los predicadores ahora también promocionan viajes en crucero. La vez pasada vi en la televisión Cash Luna, Dante Gebel y un montón de predicadores falsos promocionaban entre los hermanos viaje en crucero, y en el viaje en crucero usted va a tener la oportunidad de conocer a Cash Luna. Yo voy a gastar mi plata para conocer sinvergüenzas. Prefiero, gloria al Señor, subirme en un burro y no conocer a nadie, que subirme en un crucero y conocer a esos demonios. Alabamos el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermano? Prefiero montarme en el burro que me monté en la sierra, que mis pies llegaban al piso, y lo manejaba como bicicleta, a la derecha, ¡pum! Y el burro a la izquierda. ¿Ah? Y frenaba yo con mis pies, bendito sea el Señor, el burro chiquitito que me dieron los hermanos allá. 1000 veces prefiero ese. Gloria a Dios. Pero con Cristo Jesús, a su nombre. Gloria a Dios. Mira, cuando llegué yo allá al lugar de la campaña, como los hermanos se gozaron, se reían, pero se rieron, creo, más de... Creo que nunca se habían reído tanto, bendito sea el Señor. Pero son experiencias que a veces nos pasan. Venga y viaje en crucero con cash. Viaje de crucero. Qué edificante, ¿no? Qué tremendo sacrificio para los hermanos.
Así tienen a la iglesia adormecida, paseándola de aquí para allá, meciéndola mientras se están yendo rumbo al infierno. Dios los juzgará a todos ellos. Alabado sea el Señor Jesús. Amén, hermanos. No, el evangelio, aflicción. En el evangelio se gime, se sufre, también se padece, también se goza, también en momentos de bendición, donde Dios nos bendice también a veces materialmente, pero no es siempre. A Pablo le tocó sufrir, lo metieron a la cárcel y Dios le impidió, lo agarraron a varazos y Dios le impidió. Entonces habrá pruebas que Dios no va a impedir. La prueba de los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué les pasó? Por adorar a Dios y por no postrarse ante la imagen de Nabucodonosor, al fuego, a la candela, que se mueran allá, que los quemen vivos allá en el horno de fuego. Y Nabucodonosor le dijo: prendan 7 veces más, porque esto en vez de humillarse, más todavía se me han revelado. Y el horno calentó tanto que quemó a los que lo lanzaron, a ellos. Pero la Biblia dice que cuando estaban ahí en pleno fuego, el rey demudó su rostro, se levantó asustado, preocupado, y dijo: ¿qué veo yo? ¿No lanzaron 3 jóvenes al fuego? Y ahora estoy viendo que hay 4 personas, aleluya, caminando en medio de las llamas, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Alaba la gloria de Dios. Entonces pasaremos por el fuego, pero la llama no nos quemará. Y por los ríos, pero dice Isaías 40, no nos anegarán. Dios permitirá las pruebas. Por el evangelio muchos han prosperado, pero otros han sido muertos, aserrados por en medio, perdidos en fuego, muertos en boca de leones. Algunos han sido devorados por perros salvajes. Otros, como allá, ahora último, allá en los pueblos musulmanes, los queman vivos, los matan. O como el testimonio que escuché hace unos días de un preso allá durante el tiempo del muro de hierro, allá en Rusia, y lo metieron en un calabozo casi 30 años abajo de la tierra. Él decía en su testimonio: las ropas que nos ponían eran grises, los muros eran grises, o sea, negros, las ropas grises, los muros grises, los barrotes grises. Los hombres enloquecían ahí, todo lo veían de un solo color. 20 años. Y dice, cuando ya estaba para morirse, ya harto, día tras día y día tras día, se le apareció el Señor ahí en medio de la cárcel. Y le habló Dios. Y salió libre de él. Amén, hermanos. Amén. Entonces, no siempre todo será paz. A veces también usted va a tener que llorar. A veces también usted va a gemir por Dios. Por amor a Dios, usted va a ser avergonzada. Usted va a perder amigos. Usted va a tener que pararse firme contra un marido rebelde. Y usted va a tener que escoger: o mi marido me abandona, o yo sirvo a Cristo entonces. O mis amigos, aleluya, los pierdo, me quedo sin amistades, sin vida social. O entonces pierdo al Señor. ¿Qué cosa escoge usted? O pierdo esa hija rebelde o ese hijo rebelde, o entonces sigo honrando a Dios antes que a mis propios hijos. Aleluya. ¿Ah? Gloria a Dios. Dios te va a poner contra la pared. Dios va a poner un predicador contra la pared. O predico la palabra aunque me maten, aunque me boten, aunque me cierren las puertas, aunque me tenga que quedar predicando en las calles, en las medias plazas. O predico lo que al mundo le gusta y me hago famoso y millonario. Y de aquí a un mes ya tengo para comprarme 4 carros. Por predicar mentira, por predicar en favor al dinero. ¿Ah? Nos pone Dios contra la pared. A ver si somos o no somos. ¿De qué estamos hechos? Si somos de Dios, somos del diablo. Si realmente nos hemos convertido o somos pura pantalla, pura ilusión, pura hipocresía. No, mi hermano. Sea valiente, sea fiel a Dios. Honre a Dios antes que a los hombres. Pedro le dijo a los fariseos cuando lo metieron a la cárcel: es mejor honrar a Dios antes que a los hombres. Por eso seguiré hablando de ese que ustedes llaman, de ese nombre que es el nombre de Jesús. Seguiré hablando de él. Seguiré hablando de él. Porque Dios está ahí con nosotros en la buena y en
cuando usted está en aflicción, a veces todo el mundo te voltea las espaldas. Amén. Pero Dios sigue ahí. Gloria a Dios. Pedro estaba en la cárcel preso, dice la palabra. En el libro de Hechos, más atrás, capítulo 12, ¿no? Habla del libramiento de Pedro. Y Pedro estaba en la cárcel. Dice la Biblia que estaba cansado, durmiendo. Y tenía dos guardias, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La amenaza de Herodes era: si este se escapa como ya se escapó antes, ustedes mueren. Entonces los guardias ni dormían, ni parpadeaban, lo tenían adicto ahí, bien con sus ojos bien abiertos. Y Pedro durmiendo, estaba preso. Dios le impidió que vaya segunda vez a la cárcel. Pero de repente, dice la Biblia, entró un gran resplandor en la cárcel. ¿Quién vive? Cristo. Eso está en el 12:7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Bendito sea Dios. Cuando Dios entra a nuestra vida, podemos estar en la cárcel, pero la luz brilla y las cadenas se rompen y pasamos de muerte a vida y pasamos de tinieblas a luz y se caen las cadenas. Y el ángel le dijo: levántate. Y esa es la misma orden que Dios le da a su iglesia en estos tiempos finales. Levántate, iglesia. Levántate en ayuno. No es solamente salir a marchar al Congreso, como lo están haciendo muchos hermanos, salir a marchar allá a tal lugar. Yo no estoy en contra de eso mientras sean delante de Dios en orden. Aunque los cristianos en el pasado no marchaban, a su nombre. Gloria a Dios. Los cristianos en el pasado marchaban aquí, en lo que muchos no quieren marchar. Marchaban en rodillas, lloraban en rodillas, clamaban en ayuno y oración. Mientras Pedro estaba preso, los hermanos estaban marchando: suelten a Pedro, queremos a Pedro, queremos a Pedro. Pedro no está aquí. No decían barra ni nada. Mientras Pedro estaba preso, estaban clamando a Dios en vigilia, su nombre, gloria. Estaban en ayuno y en oración, que es lo que a la iglesia le falta en este tiempo. La gente no se convierte con una marcha, la gente se convierte con la palabra. Este mundo va a ser trastornado cuando la iglesia se levante a predicar, a orar, a ayunar y sobre todo a vivir lo que se predica. Bendito sea nuestro Dios. Y mientras la iglesia clamaba, Dios envió a su ángel. El ángel levantó a Pedro. Pedro, aleluya, de repente las cadenas se cayeron, la puerta de la cárcel se abrió, se ciñó su cintura. Es lo que la iglesia tiene que hacer: ceñirse, ponerse bien, aleluya, la vestidura de Jesucristo, la armadura de Dios, ponérsela bien, la palabra del Espíritu, la espada, ponerse el escudo de la fe, ponerse el yelmo de la salvación, gloria al Señor, el apresto del evangelio de la paz, y empezar a caminar, gloria al Señor Jesucristo, contra todo dardo del diablo, contra todas las hechanzas de Satanás. Y Pedro iba caminando y las puertas se iban abriendo. Primera puerta, pum, se abrió. Segunda puerta, pum, se abrió. Pero pensaba que era una visión hasta que llegó a la puerta. Cuando llegó a la puerta grande, la principal, se abrió también de par en par y salió como Pedro en su casa. Cuando Pedro salió, gloria al Señor, el ángel se apartó. Cuando se apartó el ángel, Pedro entró en sí y dijo: Dios mío, un ángel. Dios me libró, porque Dios libra. Dios libra del fuego, de la cárcel, de los leones, de cualquier cosa que el diablo haga, sea lo que sea. Dios te librará. Dios peleará tu batalla, pero déjalo que lo haga lo que sabe hacer. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. Dios pelea nuestra batalla. Amén. Más adelante, en el capítulo 16 que estamos leyendo, le azotaron a estos dos, a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Hay una diferencia entre una cárcel y un calabozo.
No es lo mismo. No es lo mismo. Aunque ambos vienen a ser cárceles, porque cárcel tiene que ver con un lugar donde la persona está presa. Pero un calabozo, por el mismo nombre, es un lugar más duro. Generalmente los calabozos se ubicaban en los subterráneos de la cárcel. Y generalmente los presos más malos eran los que estaban en calabozos. Después de haber azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice: el cual recibió este mandato, lo metió al calabozo el más atento y les aseguró los pies en el cepo, o sea, en el piso, con una cadena. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A su nombre. ¿Qué significa eso? Ellos cantaban, ellos estaban presos, pero estaban libres en el Señor. Por eso cantaban. Porque usted puede estar afligido, pero la aflicción no te ha destruido. Como dice la Biblia también, perseguidos mas no desesperados, angustiados pero no destruidos. O sea, no importa cuál sea la adversidad, ellos cantaban y los presos los oían. ¿Cuáles son los presos? Los que no conocen a Cristo, tus familiares. Tus familiares van a ver a Dios en ti. Ellos van a tener que oír a Dios a través de tu vida. Ellos van a tener que ver el testimonio que Dios hará contigo si eres fiel a Dios. Y era medianoche. Habían sido azotados, estaban cansados, pero estaban orando y cantando, porque a Dios se le tiene que buscar en todo tiempo. Cuando uno alaba a Dios, la gente alaba a Dios cuando todo está bien. Por eso las alabanzas de estos tiempos muchas veces no llevan a la persona a reconocer a Dios en todo. A Dios se le alaba en las buenas, se le alaba también en los tiempos difíciles. Y dice: entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas mal, pues todos aquí estamos. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién vive, hermano? Cristo. Mire, ¿quién se está convirtiendo ahí? ¿Ah? ¿Quién se estaba convirtiendo ahí? El mismo guardia. El jefe de la cárcel, el que había quedado de encargado, se estaba convirtiendo. Sabía que le iban a matar por eso. Y se convirtió en un gran discípulo del Señor también. ¿Pero por qué se convirtió? Porque vio la gloria de Dios a través de los siervos que estaban en ese lugar. Él reconoció que ese terremoto no era natural, que era un terremoto de la mano de Dios por los que estaban en la cárcel. Es muy probable que el único lugar que tembló fue ese de ahí, y que los demás lugares permanecieron igualitos, solo la casa se vino abajo. Entonces al otro no le quedó otra, ya estaba para matarse, y los siervos de Dios vienen con la palabra diciéndole: no lo hagas, no te hagas mal, porque estamos acá, no nos hemos escapado. Ellos pudieron escaparse, ¿cuántos lo creen? Pero no se escaparon. Luego el carcelero en el versículo 34 los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Dios nos libra de la cárcel que podamos estar. Mis amados hermanos, yo no sé cuál es tu aflicción, gloria al Señor, pero Dios sí lo sabe, y Dios tiene poder para hacer algo en tu vida. Pero le voy a dar 3 consejos y con esto oramos. Número 1,
y ellos lo tuvieron. Confía en Dios. En medio de tu prueba, no pierdas la confianza. Satanás va a querer que dudes y que pierdas tu confianza en el Señor. ¿Qué significa confiar? Confiar significa mantenerse fiel, firme en lo que uno cree. Número 2, no dudes, porque la duda también es fe, solo que es una fe negativa. El que duda cree que algo malo viene y le viene porque lo creyó. El que duda no cree que Dios lo puede hacer y Dios no lo va a hacer porque simplemente no cree en Él. Y Dios se mueve en la fe de sus hijos. Entonces no dude que Dios hará lo que Él prometió. Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Número 3, sea paciente. Paciencia significa el sentimiento de saber esperar, no quedándome quieto esperando que Dios lo haga todo, esperando, perseverando, esperando, orando, esperando, luchando, esperando en Dios, que Dios, aleluya, en su momento, yo no sé cuándo, Él se va a glorificar en su vida. Ellos no sabían cuándo, ellos tampoco sabían que iba a venir un terremoto, ellos no sabían, pero ellos, lo único que sí sabían, estaban gozosos porque Dios los había puesto en esa condición. Estaban gozosos de padecer por causa de Cristo, mi hermano. Dios vio sus corazones y Dios salió a su rescate a través de este terremoto. Dios puede mandar un terremoto espiritual a nuestra vida, aleluya, y sacarnos de la aflicción en la que podamos estar. Amén. Vamos a terminar dándole gracias a Dios y haciéndole una oración al Señor. Póngase de pie y oremos.